provincia hoy, provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashmavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. En las tardes del domingo suelo en los montes oír cuando tocan chacareras con arpa, bombo y violín. Chacarera de guerra, los montes que han de cantar, mi corazón santiagueño entonces se ha de alegrar. Por ahí dicen que sos fiero, aunque fiero así te quiero. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago, aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Vamos, la segundita no va para todos los amigos del círculo santiagueño de Berazategui. Al caer la tardecita el campo viste sus ganas y ya templamos las cajas para cantar unas vidalas. Desde que sale la luna hasta que alumbra el lucero, el viento nos trae del monte la voz de los vinaneros. ¡Sí, señor! En la Merced de Santiago me bautizó el obispo y al bautizarme me dijo santiagueño y buen bonito. Chacarera santiagueña, chacarera de mi pago, aunque muy lejos me encuentro, no me olvido de Santiago. Yo soy el festivalero y solo vine a cantar aquí. Oh, busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen feliz. Es mi canción, a la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero, señor, un mensajero de amor. Festivalero, soy peregrino trovador. Festivalero, soy señor, traigo esperanza en mi canción. Festivalero, soy señor, porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños, y aunque mi alforja esté vacía de la alegría, soy el dueño. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe
que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Me dicen festivalero, traigo las coplas de aquí y allá, samba, cantos, chacareras, carnavalito, no han de faltar. Festivalero soy, señor. Un mensajero del amor. Festivalero soy, señor. Un peregrino trovador. Festivalero soy, señor. Traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor. Porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja está vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero. Yo soy el festivalero y solo vine a cantar aquí. Yo no busco que me aplaudan, solo deseo hacerte feliz. Me dicen festivalero, traigo alegría en mi canción. A la pena no le canto porque hace daño al corazón. Festivalero soy, señor. Un mensajero del amor. Festivalero soy, señor. Un peregrino trovador. Festivalero soy, señor. Traigo esperanza en mi canción. Festivalero soy, señor. Porque Dios quiso, soy cantor y me acompaña mi guitarra trasnochadora de mis sueños. Y aunque mi alforja esté vacía, de la alegría soy el dueño. Yo soy el festivalero aventurero, un soñador que sabe que no hay fronteras, que todos tienen un corazón. Me dicen festivalero, traigo las coplas de aquí y allá, samba. Muy bien, muy bien, muy bien. Y que está fuerte el micrófono, visito. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Aquí estamos, che, aquí estamos. Está haciendo calorcito, que no, lindo, che, ¿eh? Lindo para el santiagueño, que no, ¿eh? Hola amigo, metele los Toledo, nos dice Alberto Montenegro. Hola amigo, ¿cómo estás? Un abrazo, Aldo Díaz. Buenas tardes a todos, che, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan de bueno? Los Toledo. Bueno, ahí lo vamos a ir buscando, ¿eh? Ahí lo vamos a ir buscando. A los Toledos, ¿eh? Los hermanos Toledos, ¿no? De, que nos llenaron de música, nos enseñaron lo que es el folclore. Los hermanos Toledo, qué lindo, che. Qué lindo, ¿eh? Gente que aportó tanto, tanto, tanto para nuestro folclore. Impresionante lo que han dejado. A ver, los Toledos, ¿eh? Cosas tan lindas han dejado, ¿eh? Los hermanos Toledo, el reencuentro, ¿eh? Después, a ver, vamos a ir buscando algo viejito de los Toledos, ¿no? A ver si podemos escuchar, porque bueno, no, nada tiene desperdicio de los hermanos Toledo. Nada. No hay temas que
nosotros podamos decir, no, no, este es bueno, este es malo. Yo creo que todo lo que hacen los hermanos Toledo ha sido bueno. Siempre ha sido, ha sido bueno. No sé por qué no se escucha, pero bueno. A ver, a ver. Hay algo que pasó, che. Ajá. Bueno, mientras tanto vamos a ir escuchando a Amílcar Díaz Bravo mientras buscamos a los Toledo, ¿eh? Don Amílcar Díaz Bravo. Ah, a Cachini, wow, ok. Ahora sí. Se acaba la fiesta. ¡Esa! ¿Qué tal, no? Ese bandoneón. Vamos a bailar el arropero. Toma. Para Nelson Sayago, che. Arriba nomás. Escucha ese bombito, papá. Ah, chalay ese muchacho. No le aflojes, paisanito. Se acaba. Ahí nomás el otrito. A bailar otra vez. Ajá. Ay, estamos haciendo macana. Ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene. Mudanciales suavecito. A ver, otra mudanza más. Y nos vamos nomás. Zambita y ser, ¿no? A ver. Tengo una zambita callejera. Vayan penetrando. Al otro lado, paisanita.
acaba nomás. Vamos con la que falta. Adentro, paisano. Cosa linda en mi Santiago. Otra redondita más. ¡Ay, nos vamos! Muy lindo. ¡Oh! ¡Que venga la enredadora! ¡Oh! Escuchá, Tito, escuchá. Adentro. Mañana cuando me vaya para otro pago cualquiera, me iré silbando bajito y esta vieja chacarera. Ya se está yendo la noche, la madrugada despierta, con las cosas que el cachillo de Salavina me cuenta. Me acompañan los rasguidos de su guitarra fiestera y el saborcito de las truncas de esas que no hace cualquiera. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así le han puesto, pues dicen que al que la baila enamora. Vamos con lo que falta. Adentro. Ahí en el aire perdida una coplita viajera me está pidiendo la traiga y adentro está chacarera. El carnaval con su bulla me ha llevado carnavalirando, comenzando en las trincheras y he terminado ni sé cuándo. De las cosas que me llevo desde Santiago querido, tengo que dejar la vida por pagar lo que vino. Vamos. La que les estoy cantando se llama La Enredadora. Así le han puesto, pues dice que al que la baila enamora. Bueno, ahí está, ¿no? Nuestro amigo Alberto Montenegro nos pedía los manceros, perdón, digo los hermanos Toledo. Y le hemos cumplido, le hemos cumplido ahí. Hermosos temas. Creo que hemos cumplido. No sé si satisfactoriamente. El arropero, la callejera, la enredadora. Qué lindos temas, che. Por acá estaba mirando de esos tiempos, de esos tiempos. Chango que lo vamos a escuchar también. Vamos a disfrutar de la música salteña, que bueno, ha dejado también y gente muy importante. Ay, 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 ay. El Chango Nieto, ¿no?
nace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flores. Vibra todo mi ser al cantar mi canción, y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca al carnaval. ¡Allá la frita! ¡Que se venga, pues! Las flores de mi jardín tan hermosas no son como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si yo pudiera volar como el libre zorzal y cantar en tu ceja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca para el carnaval. El Chango Nieto, conocido como el Chango Nieto. ¿Cómo se llamaba el Chango Nieto? ¿Cómo? Porque normalmente creo que la mayoría de nosotros lo hemos conocido y escuchado y disfrutado y nos hemos emocionado escuchando al Chango Nieto. ¿Cómo se llamaba el Chango Nieto? Impresionante, ¿no? El Chango Nieto. ¿Sí me pueden decir cómo se llamaba el Chango Nieto? ¿Qué les parece? ¿No? A ver si me ayudan. ¿Cómo se llamaba el Chango Nieto? Qué mala suerte tengo. Ajá. Poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna. Qué mala suerte digo con tus amores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. No quiero espinas, quiero las flores, quiero las flores. Ay de mí siempre así, muriéndome por ver, pero es que tengo para quererte mi vida muy mala suerte. Tengo para quererte vidita muy mala suerte. ¿Cómo se llamaba el Chango Nieto? Hoy dicen el hashtag. Qué mala suerte tengo, sigo tu huella. Voy caminando
tras de una estrella, tras de una estrella. Voy caminando tras de una estrella, tras de una estrella. Qué mala suerte digo, loca esperanza. Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Si las estrellas nunca se alcanzan, nunca se alcanzan. Ay de mí siempre así, muriéndome por ver. Pero es que tengo para quererte, mi vida, muy mala suerte. Tengo para quererte, vidita, muy mala suerte. Ajá, y no me dice, ¿no? ¿Cómo se llama el Chango Nieto? Bueno, digan, digan, ¿cómo se llama el Chango Nieto? Porque normalmente todo lo hemos conocido como Chango Nieto, como Chango Nieto. Entonces, me pueden decir hoy cómo se llamaba el Chango Nieto. ¿Quién no lo conoce o quién no lo ha escuchado cuando éramos chicos? Al Chango Nieto, claro. Vamos a escuchar uno más, vamos a escuchar un hito más. Un hito más y... Te digo adiós si acaso te quiero todavía. No sé si de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o quizás nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, desesperado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero yo sé que nunca volveré a amar así. Te digo adiós si acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé, como jamás te amé. Delicia, ¿no? Como jamás te amé. Qué belleza escuchar al Chango Nieto, realmente impresionante su voz, inconfundible además, ¿no? Son de esas personas que gozan de una voz inconfundible, que vos lo escuchás y sabés que es el Chango Nieto, que muchas veces, bueno, a veces hay muchos que imitan tal vez, ¿no? Pero creo que la voz del Chango Nieto es inconfundible, ¿no? A ver, vamos a abrir un rato el diario El Liberal, a ver qué dice. Bueno, hay mucho de turismo, anuncian la reapertura de los pasos fronterizos Brasil-Uruguay, eso lo están repitiendo cada rato. Estudiantes de las termas conocieron la Casa de Gobierno, me parece bien. Me parece bien que además de conocer la Casa de Gobierno, que el gobernador se preocupe un poco más por la educación, que se preocupe un poco más por la educación.
Me parece interesante, ¿no? Esto de que los chicos puedan ir de distintos lugares a conocer la Casa de Gobierno. Pero Santiago, chicos de cuarto año no saben, apenas saben contar hasta 100. Creo que tendría que ponerle un poquito más de voluntad, ¿no? De controlar, de interesarse, de, de nuestra, de nuestra salud en Santiago del Estero. Y le estoy hablando de una escuela que conozco, que fui, que conozco a la maestra, y la gente se va a otros lugares, tal vez, porque bueno, la, la enseñanza es muy pobre y bueno, tienen que emigrar a otros lugares. No digo que sea en todos lados, pero la escuela que yo conozco, pasa eso. Así que, y en otro lado dice, Mascherano se convirtió en el nuevo DT de la selección de los juveniles, ¿no? Me parece muy bien, Mascherano, creo que se lo merece, así que bueno, muy bien, A ver, vamos mirando, porque mucha política y estamos como cansados, ¿no? De los políticos, que nos sigan mintiendo. El gobernador puso en funciones a los 137 el gobernador Zamora, ¿no? 137 comisionados electo el 14 de noviembre. Adivinen de quién son los 137 comisionados. De Zamora. Así, así que bueno, qué sé yo. A ver qué más. Buscamos algunas cosas. Dice, el tiempo 34,6 la temperatura y calcularle que Juan Coronel, los 40 habrán dado, con una mínima de casi de 25 grados, para mañana 31, para el sábado 30, para el domingo 35. Batata y se viene el verano con todo, che. Que no, Juan Coronel, ahí en Granadero Gatica, ¿cuántos grados hace, chango? A ver, vamos a ir mirando. Se multiplicaron las muestras de fe a la Virgen del Valle de Catamarca. Y bueno, aquí en Berazategui, doña Rosita Coronel de los Juríes, ahí en Zurigues, siempre le hace un rezo. Antes le hacía la reza baile, como ella y Miguelito Jiménez no andan bien, entonces este año no le pudieron hacer esa reza baile que ellos cortaban la calle y bueno, nos sentaban todos en medio de la calle como piqueteros. A la noche, claro. 7 de la noche para a las 12, a las 12 rezarle a la Virgen del Valle. Pero bueno, lamentablemente no pudo ser. Pero bueno, son cosas que pasan, che. Son cosas que pasan en la vida de nosotros. A ver, vamos a ir buscando más, más música. Por acá tenía un hito que quería compartir con ustedes, a ver si lo puedo encontrar, porque es de esos que también bailábamos en la escuela. A ver si lo podemos encontrar, che. Samba primera. A ver. Recuerdo salteño. Samba primera. Como un himno, ¿no? Para los salteños. Adentro.
Va la segunda. Adentro. A la vuelta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La olvidada, che. Se viene, ¿eh? Leñaquemos la segundita. Leñaquemos nomás. A ver, escuchamos esto. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar. Escucha esta, ¿eh? Eres. A ver. No, no quiero, Virgen. Miguel, dale. Mirá lo que es. Dale, vamos a laburar. Esta voy a trabajar. Vaya, camine. Miguel, vamos. Agárrense los bolsillos, chalala, ya está llegando gordito. Este Gordillo le cuesta empezar, che. Quiero escuchar algo del oficial Gordillo, que es bastante bueno, che. A ver. Ponete las pilas, Gordillo. Agárrense los bolsillos, chalalala, que ya ha llegado gordillo.
a chorear. Chorear, chorear. Anda aflojando el bolsillo. ¡Qué letra! Poquito te voy a afanar. Te voy a afanar. Hazle el aguante a Gordillo. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido esta noche aquí. Thank you for coming to here del Huerto Theater in Jam the Beauty. Thank you very much. Y me lleva Flavio Mendoza, me lleva por esto, verá. Lentejuela usa ahora. El productor me ha dicho, más vale que venda entrada porque la lentejuela te la va a meter fila india en el orto. A mí me gusta tener la presión esa, Beto, me gusta tener la presión, me gusta salir de Tucumán, me gusta venir acá no porque no me guste Tucumán, sino porque me alejo de mi señora y mi hijo que me tienen los huevos llenos. Sí, porque viene mi hijo el otro día y me dice, papá, ¿qué es el hombre de la casa? Y ser el hombre de la casa, el que se pone la familia al hombro, el que toma las decisiones, el que trae la guita a la casa, eso es ser el hombre de la casa. Ah, bueno, algún día quiero ser como la mamá, entonces. Y mi señora, cada vez que me ve, me dice, vení, salgamos de la mano, se amemos, se saquemos una foto, se la subamos al Facebook. Dame la mano. Y salimos por el centro de la mano de Tucumán, así ya se de cuenta que yo voy agarrando una rata muerta. Y ella me dice, cambia esa cara de culo. Vos afuera sos risita, en la casa sos cara de culo. ¿Crees que te va a reír? Contratá, mi hija de puta. Le digo, además yo no soy el único cara de culo, mira ese matrimonio, ella viene el vago con cara de culo. No, ese señor viene con cara de tristeza y la señora tiene la misma cara de tristeza. Y yo lo voy a preguntar, porque ella se mete en todo, esto es culo. Viene y le dice, ustedes, señores, ¿por qué tienen esa cara de tristeza? Sí, estamos tristes porque ya se nos fueron los hijos de la casa, ya se casaron todos y estamos sufriendo el síndrome del nido vacío. Y le digo yo, yo lo tengo a los chicos en la casa, estoy con el síndrome de los huevos llenos. Le digo. El otro día entro a mi casa, mi hijo venía cansado yo de trabajar. Bueno, hago esto, que no es trabajar, digamos. Trabaja de hombre a bolsa, yo sé, pero bueno, esto es lo que hay. Mi abuelo ha sido humorista, mi papá humorista y yo tampoco trabajo. Y vos sabés que entro a la casa yo y dice mi hijo, ¿cómo estás, padre? ¿Te gusta mi chaqueta? ¿Qué? En la nevera hay pastel de fresas. O bien puedes hacerte un emparedado. Criado por Discovery Key. La mamá no lo ve un segundo, te juro por Dios. Lo clava en el televisor, el vago habla castellano neutro, mexicano, no sé qué mierda es. Le digo, chango, vos tenés que hablar bien como el papá. El papá habla para la mierda, pero el papá vive de hablar mal, ¿entendés? Además, vos hablas bien en Tucumán y te discriminan. Ay, habla bien, dice ado, edo, ido, udo. Entonces agarro yo y le digo, hijo, no hable así. Bueno, padre, me gustaría jalar la cuerda de la cometa. O bien me gustaría jugar fútbol contigo. Tengo unos calcetines y unos tenis fantásticos para jugar fútbol. Fantásticas las patadas que te van a pegar. Llegaba así con los changuitos jugando a la pelota. Padre, ayúdame a buscar mi balón de fútbol que seguramente debe estar en la cajuela de tu carro. No te vi aparcar el carro, padre. ¿Acaso viniste en autobús? Padre, si mi balón de fútbol no está en la cajuela de tu carro, debe estar en alguna maleta en nuestro sótano. No tenemos sótano. No vivimos en Carolina del Norte, que hay huracanes, boludo. ¿Sabes dónde vivimos? Vivimos en Tucumán, que está la vapor y la calor, nada más. Y para mi cumpleaños me gustaría poder armar una piñata con engrudo y papel y pegarle con un palo. Eso es México. En Tucumán tenés la piñata, cartoncito, violincito. Aburrida las piñatas ahora por el tirar, caen así, tanto los changuitos. ¿Sabe qué caen? Fruto seco, mensaje positivo, y los changuitos se miren, esperen, vamos a repartir en partes iguales. Cuando nosotros éramos chicos venía la piñata de esa de látex. Mi vieja le ponía 3 kilos de papel picado. Comíamos el papel picado del suelo así. Porque tenía 2 caramelos whisky. 60 primos. Así todo con esto. Parece que estaba buscando oro después así. Una prima mía con el vestido le mandaba así.
Y venía mi tío Cacho, ¿viste? Se hacía el distraído con el... Tenía chaca la garganta así con el cigarro y decía, ¿qué no tiene nada para pinchar? ¡Pah! Le metía y nos tiramos, nos hacíamos remil caga por los dos caramelos. Estoy hablando más cana que no. ¿Sabes que a mí, cuando me gustan los cuentos así, graciosos, cuando se bandian, como dice el santiagueño, por ahí de malas palabras, porque todos hablamos malas palabras, pero no hay que pasarse tampoco, que no. No hay que pasar. Pochi Chávez, ¿no? En su principio, y bueno, después empezó a mucha guarangada. Y por ahí, claro que me gusta Pochi Chávez, ¿cómo no me va a gustar Pochi Chávez? Pero cuando habla mucha guarangada, tampoco me gusta. Así que bueno, vamos a ir buscando, che, a ver qué hay. Bárbaro. A ver. Por Tintina y Donadeu llegué un día a Campo Gallo y bien bajé del caballo Lelo Coria me atendió. Gaucho en todos sus cabales, correal humilde y sincero, demostró ser compañero sin fingir sus cualidades. Y entre charlar y matear, la noche nos vino encima cuando anunció una bocina que ahí llega el turco vital. Una alegría sin igual se ha formado de este tercio, bailando en el Club Comercio 6 noches de carnaval. Ahí nadie sabe de pena, qué gente más divertida. Sienten correr por las venas un manantial de alegría. Comercio de Campo Gallo habla, ¿eh? Chuno González, che, carnavaleando en Campo Gallo. Vamos ahora a visitar a Berna Crespín. Destino, chamaco viejo nomás. Siempre anduvo con chavado para distintos puesteros. Lo tenían para sobar cueros o para cuidar el ganado. Recorrer los alambrados, arreglando los potreros. De ese modo se ha criado, por eso es peón jornalero. Ligero para el entrevero, zurdo para tirar el lazo. Suena como un chicotazo cuando larga un pial volcao. Él siempre está preparado para el tiempo de marcadas. Ligero en las descornadas, vaquiano para castrar.
Y si tiene que apostar o jinetear un novillo, paga con doble sencillo si lo llegara a voltear. Estamos saludando a Alberto Montenegro, Nelson Sayago, Aldo Díaz, a Juan Coronel. Muy bien, che, al peón de estancia, decía, ¿no? Berna Crespín. Y hablaba con doble sencillo. ¿Qué es el sencillo? ¿Qué significa que cuando dice pagaba con doble sencillo? Realmente el santiagueño sabe de qué se trata, ¿no? Cuando habla de sencillo. No decía, ¿tenés cambio? No, decía, tenés sencillo. ¿No? O tengo sencillo nomás. Claro, tenía cambio nomás, ¿no? Esa forma de hablar que por ahí nosotros mismos tenemos, ¿no? De esa forma de hablar, esa forma de, lamentablemente, por ahí para nosotros, la forma de hablar también es cultura. La forma de hablar también nos identifica. ¿Puedes callar, perra? También nos identifica. La forma de hablar, nuestras comidas, qué sé yo, nuestra fauna, nuestra flora, nos hace identificar, ¿no? Cuando uno habla de determinada comida, está sabiendo si habla de Córdoba, de Santiago, de Tucumán, o la fauna o la flora. ¡Añoranza! A ver, ahí vamos a vender algo. Las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución en Berazategui. Venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con las empanadas santiagueñas. Empanadas santiagueñas, tamales, hay chori, todo casero, empanadas, picada a cuchillo, todo como corresponde. Tamales si quiere picantes, también hay. Los chori casero. Ahí está la publicidad para que porque ahora creo que no sé si tengo por acá bueno,
Estaba buscando. Acá está. Acá está. Bueno, ahí le quería comentar, ¿no? Las empanadas. Las empanadas las tiene que encargar. En cambio, los choris, los tamales, eso hay y puede venir directamente a buscarlo. Puede venir directamente a buscarlo. Los tamales y los choris. La empanada, porque bueno, tiene que llevarlo calentito, tiene que llevarlo recién sacada del horno. Puede pedir de mondongo, puede pedir de pollo, puede pedir al horno, puede pedir fritas. Las empanadas, repito, al horno y fritas puede pedir. De carne, de mondongo o de pollo. Así que eso tienen la posibilidad. Anoten los teléfonos donde tienen que llamar. Anoten, así tienen, cuando quieran pedir empanada. También hacemos para cumpleaños. Si quieren empanadas para cumpleaños, llaman con tiempo. Ahí está Blanca, está Flor y está Camila, que son las que confeccionan y trabajan con las empanadas, los tamales y el chori. El chori lo hago yo. ¿Cómo quiere? ¿Picantito? Mazo. A mí me gusta que tenga, no picante, pero sí que tenga un toque de picante. Anota el teléfono, ahí le digo, tiene lapicera, tiene papel, ¿no? A ver, ¿encontró ya? Bueno, 12 26 67 66 59. Les voy a repetir, 12 26 67 66 59. Ese es un teléfono. 12 26 67 66 59. Y después está el otro, 11 3302. 11 3302 2258. 11 3302 2258. Ahí tienen que llamar, ahí tienen que llamar para. Y si no, buscan ahí en el Facebook de Juan Siriaco Tevez, ahí van a encontrar el teléfono, van a encontrar todo lo que, los choris, los tamales, las empanadas. Esto está en el barrio Güemes, por la 112, entre la 14 y la 7. Estamos en la calle 112, entre 10 y 11 más precisamente. Así que bueno, ahí está. Y bueno, además tenemos más auspiciantes, por supuesto. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Muy bien, ahí está Bicicletería Rayo. Se viene el verano, ya hay que poner en orden la bicicleta, que no. Claro. Hoy está peligroso hasta salir en bicicleta, che. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Gracias por elegir El Negrito Viajes. Viajes y encomienda a la provincia de Buenos Aires. Pasamos por Rotonda Alpargatas, Cruce Varela, Rotonda Bursaco, Lavallol, San Francisco Solano, Monteverde, Cruce de Lomas de Zamora, Rotonda de San Justo, kilómetro 29 González Catán, Libertad, Merlo, Moreno, San Miguel, Ruta 202 y Ruta 197. Encomiendas El Negrito. Seguridad y confianza. Gracias por elegirnos y feliz viaje.
Viajes y Mudanzas El Negrito. Comunicate al 11 6106 5220 y al 385 40 65 093. Ahí están los teléfonos del Negrito, Viajes y Encomienda El Negrito. Y ahora también tenemos a electricista matriculado, los que quieran pueden anotar el teléfono. Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Muy bien, electricista matriculado, el Mati que nos acompaña también. A ver, mayorista y distribuidora Los Herrera. A ver si lo podemos ubicar. Ajá. No sé. Se ha tildado, parece. Que no. A ver. Viajes y Encomienda Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Brea Pozo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y Encomienda Freddy. Muy bien, Viajes y Encomienda Freddy, que muchas veces hemos viajado con Freddy a Atamisqui. A ver. Ajá. ¿Qué pasó? No sé. Electrofrío MR, todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Nuestro Facebook, Electrofrío MR. Electrofrío MR. Ahí está, los auspiciantes que nos acompañan normalmente para hacer el programa tanto lo que es Identidad Santiagueña como aquí en esta radio, ¿no? Esta radio es www.aspamisqui.com.ar. Ustedes entran en la www.aspamisqui.com.ar y pueden escuchar sin entrar en lo que es sin entrar en lo que es el Facebook, porque ahora estamos transmitiendo por el Facebook y estamos transmitiendo también por YouTube. Si ustedes entran en YouTube, ahí seguro nos van a encontrar en YouTube. En YouTube tenemos estamos buscando porque se nos ha perdido, a ver si lo podemos rescatar, a un auspiciante más. Ahí está. Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en autoservicio mayorista y distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. Marchar temprano y a vida y el Loreto.
No te pierdas las grandes ofertas y promociones. Aceptamos tarjetas de débito y crédito, también Mercado Pago. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, en calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. O encontranos en Instagram, mayorista-los Herrera. En Facebook, mayorista Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar. Ahí estamos, ¿eh? Los auspiciantes que, como les decía, que nos acompañan, que bueno, que también de esta manera necesitamos, ya vamos a empezar, no sé cuándo, estoy sin fecha, hacer otro programa en donde, bueno, trabajemos mucho con lo que es los auspiciantes, ¿no? Porque necesitamos de nuestros auspiciantes para poder no solamente seguir, sino crecer con la radio. La idea es crecer con la radio. Que bueno, que todo el mundo pueda escuchar, pueda conocer la radio. La radio, recuerde, www.ashpamishki.net.ar. Ahí no va a escuchar las 24 horas. 24 horas puede sintonizar la radio, repito, www.ashpamishki.net.ar. También nos pueden decir qué quieren escuchar, ¿no? de qué quieren charlar. Muy, muy importante que también ustedes participen. ¿Qué pasa aquí? Qué bárbaro, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, Cantón, a ver, vamos a... ¿Sabe qué dice? Patricia Malanca, cantautora e intérprete de tango, la máquina de matar mujeres no para, dice. Tango, canción con perspectiva de género, licenciada en psicología de la UBA y con un máster en Flaxo sobre gestión pública. Patricia Malanca acaba de lanzar su quinto álbum, pero traen ríos de tangos, la página de un libro. Lo que no sé si de dónde es, que no. Si es de aquí de la capital o si es de Santiago. Veo que el tango está como que no lo escuchamos mucho, ¿no? No lo escuchamos mucho al tango. Y nosotros, bueno, el santiagueño, bueno, está identificado con el tango. ¿Quién no lo escuchó? Argentino Ledesma, ¿no? Eso. ¿Quién escuchó temas de Homero Mansi? En ese caso, Homero Mansi de Añatuya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a estar identificados por el tango? Escuchar esa voz de Argentino Ledesma, ¿no? Bueno, ahí vamos a leer después alguito, hablando de tango, ¿no? Si quieren escuchar un tango también me dicen, también me dicen, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Poder escuchar unos tangos, Homero Mansi, que ha copado, ¿no? Vamos a decir, la
la capital federal, con sus letras, realmente impresionante. Un día tendríamos que dedicarle un bloque a estos músicos santiagueños, ¿no? Como Argentino Ledesma y Homero Mansi. Realmente importante, muy importante. Ahí vamos a ir buscando. Bueno, ahí la Silvi del Valle nos está dando una mano, que ya de pronto van a saber de qué se trata. Un trabajo muy importante que la Silvina, nos está dando. Por ahora estamos trabajando sobre un proyecto y bueno, ojalá que pronto todo lo que componemos este proyecto podamos hablarlo, ¿no? Podamos charlarlo al aire. Pero bueno, como es un proyecto, no podemos todavía decir nada, ¿no? Por los caminos de Santiago, nos dice Berna Crespín. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Berna Crespín por los caminos de Santiago. Qué lindo, che. Y a ver. Por acá tenía. A ver, ¿dónde lo tenía? Bueno, vamos a escuchar una vidala. Escuchá. Muchachos, vamos a cantar vidala, dedicado para esa buena gente de Santiago del Estero, que cuando estamos arriba del escenario dicen, canten vidala para todos ustedes. A la flor de mi patio ya no la saben regar. Culpa no tienen las flores y se van a marchitar.
Tírale cuete, Nongo. Más vale llueva no más, ya que un amor se inunda. Cambiando de parecer, así me hace malicia, seña puede ser que me quiere y olvida. Un amor que tengo yo parece que va a rumbear. Cambiando de parecer, así me hace malicia, seña puede ser que me quiere y olvida, que me quiere y olvida, y no vamos más, que me quiere y olvida. Bueno, ahí está, ¿eh? Lucho Tolosa del Catango, dos amigos que ya no están, que han partido antes de tiempo seguramente. El Catango loretano, un amigo, un hermano, que siempre vamos a estar difundiendo, escuchando su música, porque nos resistimos a creer que no está más. Escucha Tita, Luis Juárez, coplas para Vaca Guañuna. ¿Conoces Vaca Guañuna? Primera. Llegué a mi madre provincia, calurosa como siempre. Yo vivía de la banda yendo para lado el naciente. Cuando cruzo el Saladillo, enseguida llego al 30. Y en el cruce el viento norte me llena de polvareda. Como un vicio la guitarra, nunca me falta en las manos, porque nací guitarrero, pinchuista y cerca el Salado. Te agradezco a Tata Yayay por darme tanta fortuna, haber nacido en Santiago y allá por Vaca Guañuna. A la segunda. Ahora estoy en Buenos Aires por razones de trabajo. De no haber sido por esto, seguro estoy en el pago. Para encontrar mis amigos, no preciso andar buscando. Me voy para los entes y siempre están descansando. Si se secan los canales,
hay que esperar las tormentas, o habrá que cavar un pozo para tomar agua fresca. Te agradezco a Tata Yaya por darme tanta fortuna, haber nacido en Santiago y allá por Bacahuañuna. Muy bien, ahí estamos. A ver, ¿qué nos decía por acácito? A ver, vamos a saludarlo, a Luis Juárez. Hola amigo, recién llego de trabajar y me pongo a escucharte. Llegué de Achar y estoy haciendo tortilla espera. ¿Te acordás? Sí, cerca del 30, ¿cómo no voy a conocer? ¿No? Dice. ¿Te gustó esa chacarerita? Carlos Salto se llama el chango, es de ahí, de Bacahuañuna, departamento Figueroa. Claro. Qué calidad para hacerlo espera, ¿no? Ay, nomás habría. Claro, como el fuego está en Santiago, en aquellos tiempos, estaba en el mesón y había fuego todo el día, todo el día. Entonces, la ceniza, el piso, todo, en donde estaba el fuego está todo caliente, ¿no? Entonces vos abrías ahí las cenizas, el rescoldo. Tortilla rescoldo, o uspera, por la uspa, ¿Sabes lo que es la uspa, Nongo? Capaz que no sabes que no. Claro, porque nosotros, la mayoría, decimos tortilla uspera, ¿no? ¿Usted sabe, Blanquita, qué quiere decir uspera? ¿O no está la señora por ahí? ¿Eh? Claro, porque la mayoría de nosotros decimos uspera. A ver, Nongo, decime por qué se dice tortilla uspera, Este chango del monte, trampeador de zorro, cazador de iguana, claro, a ver, decime, ¿por qué le dicen tortilla uspera, no? Claro, cazador de mataco, de peludo, claro, a la tarde, cuando en invierno, vos traías 3, 4 matacos y también lo metías ahí en la ceniza, o agarraba una latita de esa redonda, ponía 2 o 3 si entraban, abría la ceniza, le ponía brasita a la vuelta de la lata, le ponía una lata arriba, un poco de brasa. Batata, ya estaba asegurado en la cena, ¿no? Después cuando lo sacaba el quirquincho de ahí, agarraba el cuchillo, ¡tac! Sacaba todo el cuerpo, sí, del quirquincho, ¿no? Y te quedaba la cáscara, de todo Entonces ahí adentro le quedaba el bolsillo, decía. ¿No, chango? Y ahí nomás la cuchara, poquito de sal, la cuchara. Amigo, manjar. ¿Qué me vas a hablar de cosas ricas? Manjar era eso. Una cosa impresionante, Bueno, estoy esperando a ver si me dicen que es la uspera. Claro, vamos a escuchar un poquito más de Carlos Salto, porque tiene lindas chacareras, che, que a mí me gusta. Hay una, escuchá esta es medio triste, che. Esta es medio que nos duele, a nosotros nos pega en medio del pecho, que no. Leo, la Leoncia, Chinita del Monte también, ondeadora de Ututu. A ver. Es triste volver un día y no poder ver más el rancho.
Aquí va esta chacarera para recordar a lo que hoy se encuentra todo despoblado. ¡Se va la primera! Montado en un sentimiento, despacito fui llegando a un rancho que al irme un día tan solo y triste ha quedado. Solo encontré la tapera y un tronco desastillado y el patio tapado en monte por correa descalzo. Ya no existe la cocina, la piro, el horno de barro, el pala que es la trinchera, ni que el corral para los chanchos. Ya no está más el brasero con el fueguito humeando, ni la sombra en que los viejos se la pasaban mateando. ¿Dónde andarán los Salvatierra, los Luna, los Aranda y tantos más que andan lejos de Santiago? Voy a cantar la segunda para que podamos encontrarnos. Recuerdo a mi abuelita en medio del humo tostando. Yo boleaba los pollitos con boleadoras de marlo. A veces sueño en los cercos a las majadas pastando. Con una horquilla de palo lo veo a mi tata acercando. Ya no se ve por los campos los potrillos retosando, ni a los hombres con las yuntas ir por sus tierras arando. Quisiera encontrar de nuevo el bracerito, el rancho. Será porque no me olvido las tradiciones del pago. ¡Fua, loco, eh! Qué linda chacarera y cuánta nostalgia nos deja, que no, tiene temas muy lindos, che, muy lindo, claro. A ver, ¿qué más podemos? Vamos a escuchar ahorita. Pasa que tiene uno tras de otro así, como es a ver si podemos escuchar una más. Escucha esta, para la gente de mi tierra. Vamos a cantar una chacarera. ¡Adentro! Según el punto de encuentro se citan para encontrarse cantores y bailarines se vienen de todas partes. Vamos, Abelito, ¿cómo suena tu guitarra? Quiero aprovechar mi canto para alabar mis paisanos. Se acercan a divertirse para tenderte una mano. Nos trata duro la vida, aunque sean tiempos modernos. Terapia del campesino, bailar sirve de consuelo. A donde quiera que esté, mi corazón sin frontera, siempre le estará cantando a la gente de mi tierra. Que se venga la que falta. Bailín santo santiagueño, quiero tenerte de amigo. Aquí abajo necesito que protejas mi destino. Qué grande Roberto con esa guitarra. Yo también soy santiagueño, orgulloso ando diciendo. Fui changuito de los montes, la pucha, qué lindos tiempos. Se acerca el fin de semana, prepararé mi instrumento. Para Peña Festival iba a faltarme la
estero. A donde quiera que esté mi corazón sin frontera, siempre le estará cantando a la gente de mi tierra. Bueno, ahí está, ¿eh? Carlos Salto, impresionante, ¿eh? Impresionante. Iba a poner un videíto ahí, pero bueno, casi no tengo tiempo porque, bueno, a pesar de la hora, tengo cosas que hacer. ¿Por qué a la ceniza es uspera? Y ¿te acordás la cola de iguana a rescoldo? Pero ¿por qué es uspa? Bueno, claro, a la tortilla uspera se le dice uspera porque, bueno, está asada la uspa. La uspa es en quichua, ceniza. Por eso dice usparupa, ceniza caliente. Que no María González. Por eso uspera, porque está hecho en la uspa, está hecho en la ceniza, la tortilla. Un hombre, mirá, iba a poner un video, pero lamentablemente no tengo tiempo porque tengo que salir corriendo a hacer unas cosas que ahora, que ahora mismo lo tengo que hacer, ¿no? Por eso no voy a poner el videíto ese al lado mío aquí para que, bueno, recordar un poco nuestros paisajes santiagueños. ¿Qué quiere escuchar María? Ahí escuchamos, pero miércoles, esas chacareras, sacheras, che. A ver. Vamos. ¿Le gusta Claudia Acosta? Che, hace mucho que no pongo de Claudia Acosta, no sé por qué. Costumbres criollas. Estamos buscando. Alguito, ¿no? Estos changos son ¿eh? Esto lo conoce Nongo, ¿no? El chango de dos para el folclore de marido de la Matilde Corbalán, ¿eh? Vamos a escucharlo, ¿eh? Dos para el folclore. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Vamos a bailar una chacarera todos juntos. Primera. Adentro. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de herida. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre, de contarte lo mucho que te ha añorado. Vamos con la que falta. Adentro de tu distancia a la mía hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacareras
bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo. Nos vamos yendo, Y a dormir bajo la noche, sobre la espuma del río, en las alas de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, Tierra Ama debe contarte lo mucho que te añora. Ahí están, 2 para el folclore, Mientras lo escuchamos un poquito, a ver, ahí qué nos dice, pues casi, sí tengo historia de la tortilla espera en Chaparro cuando íbamos a esperar el tren en Libarona a la noche. Pues sabés que ahora cuando anduvimos en ¿cómo es? En Tinajerayo, me encantaba. Tendrías que poner un video, así conozcan nuestras costumbres. Hice tortilla espera aquí, No me salió tan mal, Estaba buscando casualmente, no sé si ya lo saqué a la foto, pero bueno, me hice una tortilla espera. Resulta que en Tinajerayo, así, Tinajerayo está a 30, 25 kilómetros de Monte Quemado. Y bueno, de ahí hay un chango, el Pollo Reynoso. Y habíamos ido ahí, ¿no? Y bueno, y él lo sabe qué hacer para invitarnos, ¿no? No sabe qué hacer él para invitarnos cosas. Y bueno, él es de aquí, ¿no? Vive aquí, nos vemos parte del círculo santiagueño. Y acá está, mirá. No sé si se va a ver, che. Esta la hice yo. A ver si se ve. A ver si se ve más o menos, ¿no? Eso no es que esté quemado, es la ceniza, Es la ceniza que está. A ver si se ve ahí. A ver, ahí me parece que se ve mejor, ¿no? Mirá. Con el tupito y todo le dice, che. A la mierda, se cayó el teléfono. Claro, el pollo había puesto la tortilla espera, ¿no? Y claro, el loco le había metido mucha brasa y encima, después nos olvidamos. Cuando fue a sacar la tortilla, se le había incendiado la tortilla. No le había quedado ni un pedacito sin quemarse. Bueno, eso era para la risa de todo, ¿no? Cuando lo vuelva a hacer, avísame, chango. María González. Bueno, a veces te sale bien y a veces te salen mal las cosas, Así es, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Ahí estamos, Gustito Mistol, Marcelo Toledo lo teníamos ahí de cortina. Y con esta nos vamos, Mañana ¿qué? Viernes, ¿no? Sí, mañana estamos de vuelta, Un abrazo, hasta mañana. Gustito Mistol les queda, por Marcelo Toledo,